Entonces vamos a decir que un rayo va a ser una porción de recta que comienza en un punto llamado vértice y se extiende indefinidamente en una dirección. Que eso es básicamente lo que nos están diciendo ahí, es que un rayo va a ser esto, que empieza desde un punto y se extiende hacia el infinito, o sea, de forma indefinida. ¿Listo? Eso es básicamente un rayo. Vamos a decir que un ángulo va a ser entonces es la unión de dos rayos con un vértice en común. Pues tenemos entonces un rayo y otro rayo que tienen un vértice en común. A uno de los rayos se le dice entonces lado inicial L1 y al otro se le va a llamar lado terminal L2. Listo. Y esto pues esta unión va a ser entonces el ángulo, el tan ansioso ángulo. Básicamente lo que mide un ángulo es cuánto tengo que rotar yo este rayo, cuánto tengo que rotarlo, cuánto tengo que hacer esto para yo hacer que este rayo de acá coincida con este de acá. Eso es básicamente lo que mide un ángulo. Es esa cantidad de cuánto tengo que rotar yo este lado de acá para que sea igual a este de acá. Listo. Y los ángulos se denotan, o sus nombres son las letras griegas minúsculas. Hay otras formas pues también de nombrar ángulos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un triángulo ABC, también se le puede llamar, por ejemplo, que el ángulo A puede ser, por ejemplo, el ángulo CAB. Pues hay muchas formas para ustedes nombrar como un ángulo. Solo que normalmente cuando estamos hablando de cantidades vamos a hablar de letras griegas. ¿Ok? Vamos entonces a decir que un ángulo va a ser positivo. Un ángulo va a ser positivo cuando va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y lo contrario va a ser negativo. Es decir, este de acá va en contra de las manecillas del reloj, o sea que es positivo. Caso contrario a este, que va junto con las manecillas del reloj, sería negativo. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Entonces, vamos a decir que un ángulo va a estar en posición estándar si su vértice está en el origen y de un sistema de coordenadas rectangulares y su lado inicial coincide con el eje positivo, con el lado positivo del eje X. Es decir, en pocas palabras, ¿qué me está diciendo? Cuando me hablan de un sistema de coordenadas rectangulares, me están hablando básicamente del plano cartesiano, ¿sí? Porque es que nosotros no solamente tenemos el plano cartesiano como un sistema de coordenadas, también tenemos coordenadas polares, ¿sí? Hay varios. Hay varios sistemas de coordenadas. Entonces, en este caso, cuando nos hablan de rectangulares, estamos hablando del plano cartesiano específicamente. Vamos a decir que un ángulo está en posición estándar si su vértice está en el origen, o sea, si está aquí, y su lado inicial coincide con el lado positivo del eje X, es decir, por ejemplo, este es un ángulo que está en posición estándar. ¿Sí o qué? ¿Por qué este ángulo está en posición estándar? Pues su vértice coincide con el origen del eje de coordenadas. Y vean que su lado inicial coincide con el lado positivo del eje X. ¿Será, muchachos, que este de aquí, este ángulo que voy a pintar aquí, está eh, está en su posición estándar? Este de acá. ¿Qué dicen? Que sí.
Exactamente, sí está en su posición estándar. ¿Será que este que voy a pintar aquí está en su posición estándar? No, ¿Será que este de aquí está en su posición estándar? No, exacto. Entonces ya después de haber comprendido eso bien, porque nosotros nos interesa básicamente, usualmente trabajar con ángulos que están en posición estándar. Listo. Luego vamos a decir que dos o más ángulos son coterminales. Coterminales si tienen los mismos lados iniciales y los mismos lados terminales. Por ejemplo, el ángulo de 180 grados es coterminal con el ángulo, no mentiras, no más fácil. ¿Será que este de acá? 0 grados, ¿sí o qué? 0 grados viene a ser este. Lado inicial y lado final coincide con el mismo. ¿Será que el de 360 grados es, es coterminal a él? Vean que sí, porque su lado inicial coincide con su lado final. De forma genérica, por ejemplo, si yo tengo este ángulo, este de aquí, tan, y tengo este ángulo de aquí, pues cuantas vueltas usted le dé, sean las que sea, siempre va a dar coterminal. O sea, aquí, por ejemplo, este es mi ángulo, un ángulo normal. Luego, si yo le doy una vuelta completa, vea que también me vuelve al mismo lado. Luego le doy otra vuelta completa por muchas vueltas que le dé. Y si termina ahí, son coterminales. Listo, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, está este pequeñito, ¿sí o qué? Por mucha vuelta que yo le dé, por ejemplo, vuelvo y le doy una vuelta completa, son coterminales, aunque los ángulos sean diferentes. ¿Listo? Ok. Entonces, lo que les decía, los ángulos se miden determinando la cantidad de rotación necesaria para que el lado inicial coincida con el lado terminal. Y las dos unidades de medida o sea, las que más se usan son los grados y los radianes. También existen, por ejemplo, los gradianes, pero pues no lo vamos a trabajar aquí. Creo que también podemos medir los ángulos por revolución, ¿sí? Listo. Y esta es la fórmula general para los ángulos coterminales en posición estándar. Listo. Esta fórmula pues sirve para posición estándar. Y es básicamente lo que les dije. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo de acá, por mucha vuelta que yo le dé, 360 o 360, pues por mucho que yo le dé vueltas, va a volver al mismo. Aquí le falta multiplicarlo por un n, con n perteneciente a los enteros. ¿Qué significa ese n? Pues simplemente lo que me dice es, bueno, es el número de vueltas que le quiero dar. Listo. Por ejemplo, si n vale 0, vendría a ser simplemente este ángulo de acá. ¿Sí? Alfa más 0, pues da el mismo alfa. Si n vale 1, sería una vuelta, o sea que sería alfa más una vuelta. Alfa más una vuelta. ¿Sí? Ahora, si es alfa más dos vueltas, ¿sí? Con n igual a 2 sería entonces alfa más una, 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. Tengo que modificar eso pues aquí de las diapositivas para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces vamos a tener los radianes. Es la medida de un ángulo con vértice en el centro de una circunferencia de radio R, cuyos lados determinan sobre la circunferencia un arco AB de longitud igual a radio. Todo esto es como la parte un poquito rigurosa, el bla 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 de todo esto,
pero al final se puede visualizar con esta gráfica, que es muchísimo mejor. Entonces vamos a decir que un radián, vea lo que dice, es la medida de un ángulo con vértice en el centro de una circunferencia. ¿Listo? O sea que es un ángulo con centro en el centro de la circunferencia, con vértice en el centro. Donde el radio de la circunferencia va a ser de radio R, cuyos lados determinan sobre la circunferencia, o sea, este lado y este lado, un arco AB, o sea, este arco de aquí, de longitud igual al radio. Eso es un radián. ¿Listo? Un radián simplemente es eso. Eh, simplemente es, cogen ustedes una circunferencia, eh, van a trazar los radios de tal forma que aquí esto mida lo mismo que esto de acá. ¿Listo? De la geometría euclidiana, la geometría euclidiana nos regala esta, ¿cómo se le llama? Esta proporción. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, vamos a trazar otro, otro arco? Entonces voy a coger otro arco por aquí. Por ejemplo, este de aquí. ¿Listo? Este ángulo de aquí lo voy a llamar teta. ¿Listo? Teta. ¿Cuánto será que mide de aquí hasta aquí, muchachos? ¿Cuánto será que mide esto? Mide R porque al fin y al cabo estamos trabajando en una circunferencia. Pero ojo, este de aquí no puedo asegurar que mide R, porque es que yo no estoy diciendo que teta valga un radián. ¿Listo? ¿Bien por ahí? O sea, esto de aquí vamos a ver cuánto mide. Esto de aquí lo voy a llamar S. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, bueno, teta y S, digamos que no los conozco. O bueno, no los conozco de antemano, entonces los voy a dejar así. Pero muchachos, vean que aquí en esta figura yo ya conozco que este de aquí vale un radián. El ángulo de aquí abajo va a ser un radián. ¿Y cuánto mide este arco? Este arco de aquí va a medir R. La figura miren que ya no lo dice. O sea que teta sobre 1 es igual a S sobre R. ¿Sí o qué? Y de aquí nace, muchachos, la famosa, eh, la famosa fórmula que dice que el radio multiplicado por el ángulo va a ser igual al arco, que también se escribe de esta forma. Y digamos que ustedes se la aprenden de la siguiente forma, diciendo, por ejemplo, SOR, ¿sí? Es la forma como ustedes se la pueden aprender fácilmente. Y esta fórmula, pues, es importante. Ya saben de dónde nace. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? No. Ok. Ok. Entonces, el ángulo de ahí es en radianes. Claro, Valentina. Ojo, mm, muy importante lo que dice Valentina. El ángulo de aquí va a estar también medido en radianes, porque miren que la deducción, muchachos, la deducción fue hecha en radianes. O sea que usted puede pasar a multiplicar este radianes aquí y pues le quedaría entonces que teta es igual a S sobre R por radianes. O sea que, por ejemplo, si el arco, que es esta medida, vale 25 centímetros y el radio vale 25 centímetros,
quedaría entonces 25 centímetros. Sobre 25 centímetros se cancelan los centímetros y los 25 y queda ya en radianes. ¿Listo? Para que tengan muy en cuenta que siempre que usen esta fórmula, el ángulo lo tienen que tener en radianes. ¿Ok? Eh, si no conocemos el radio y necesitamos saber el arco, ahí tendrías entonces dos problemas, tendrías dos variables. Vamos a hacer un ejercicio en el cual podemos aplicar eso. Por ejemplo, dice, los diámetros de las ruedas delantera y trasera de una bicicleta miden 12,5 centímetros y 25 centímetros. O sea, tengo la delantera que mide 12 y la trasera que mide 25. Entonces voy a hacer el dibujito. La trasera es la más grande. A ver, si puedo hacerla de aquí, un círculo. La trasera que mide 25 y la delantera que mide 12. Listo. Ok. Delantera, mi respectiva, los diámetros de la trasera, o sea, este de acá, va a medir 25. Sí, ok. Todo esto va a medir 25. 25 centímetros. Y de la pequeña, o sea, de la delantera, va a medir 12,5 centímetros. ¿Están de acuerdo con mi dibujo? Totalmente. Ok. Entonces, nos dice, ¿cuál es la medida en radianes del ángulo correspondiente a la rotación de la rueda trasera si la rueda delantera rota 20 radianes? ¿Sí? Que la delantera es la más pequeña y la trasera nos están pidiendo entonces cuál es la medida de ese ángulo. Entonces, me piden un ángulo, lo voy a hacer aquí así. Ese ángulo lo voy a llamar, no sé, teta. Y el ángulo de acá, pues nos dicen que fueron 20 radianes. ¿Listo? Muchachos, algo que ustedes deben de tener muy en cuenta es que obviamente estas dos llantas están pegadas. Entonces, de alguna forma, este arco de acá, mide lo mismo que este arco de acá. Los ángulos no son iguales, porque para que una llanta pequeñita eh, mida esto, lo mismo que el de una llanta grande, pues tuvo que haber rotado más. Y si ustedes hacen el experimento, ese experimento lo mandó alguien a un grupo que tienen los del 2019, dos, muy interesante porque ahí se veía muy bien y no me guardé el video. Ay, pero bueno, hagan el experimento, muchachos. Mateo, Puede tengo ser una duda. mental. ¿Bien? ¿Cómo identifico si pues está dibujando la bicicleta hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues si lo hago al contrario, las ruedas serían diferentes. No sé si me hago entender. Bueno, pues O sea, la no trasera puede ser importa una como también puede ser realmente. la otra. O sea, realmente lo que importa es que usted identifique quién es la rueda grande y quién es la rueda pequeña, ¿sí? O sea, al fin y al cabo, yo pude haberlo dibujado al contrario también, no hay ningún problema. Solamente que usted debe decir, bueno, la delantera va a medir 12,5, o sea, la pequeña. Y la otra grande que yo dibujé va a ser de 25. O sea, va a ser básicamente lo mismo. Listo, para que lo tengas en cuenta. No importa, Entiendo. no importa cómo lo hagas. Solamente que yo digo, ¿quién va a ser la pequeña? Pues simplemente aquí me están diciendo que la pequeña va a ser la delantera. ¿Por qué? Porque nos dice que miden respectivamente, o sea que esta
le va con esta. Y esta pues va con esta. Porque eso es Listo, lo que quiere ahora sí decir. entiendo. Muchas gracias. Eso es lo que quiere decir. Lo que quiere decir cuando dicen miden respectivamente. Por ejemplo, cuando usted tiene, por ejemplo, digamos que usted tiene, no sé, por ejemplo, Mateo y Carlos, no sé, hay cualquiera, miden respectivamente 4 metros y 5 metros. Entonces, como yo dije Mateo y Carlos, y dije respectivamente, entonces a Mateo le atribuyo el 4 metros y a Carlos le atribuyo el 5 metros. Eso es lo que significa cuando ustedes les digan respectivamente. O sea, si yo mencioné primero a uno, pues la primera medida o lo que me den le va a pertenecer al primero. Y el segundo, pues le va a pertenecer al segundo. ¿Listo? Listo, gracias. Ok. Entonces, ya después, muchachos, de que ustedes entiendan y vean que es verdad lo que yo les digo, pues porque aquí realmente sí es difícil ver que esto de aquí mide lo mismo que aquí. Tienen que hacer el experimento. Entonces, ya después de eso, yo aquí conozco dos cosas. Conozco el radio y conozco el ángulo. O sea que voy a decir, bueno, este arco de aquí va a medir S1. Este de aquí va a medir S2. Este ángulo de aquí lo voy a llamar θ1 y este ángulo de aquí θ2. ¿Listo? De aquí no conozco el radio. O sea que S1 es igual a θ1 por el radio 1. ¿Cómo hallo el radio 1 de acá? Simplemente divido esto por 2, porque muchachos, en toda circunferencia, si a ustedes le dan el diámetro, el radio va a ser siempre la mitad del diámetro. O sea que si a mí me dan, ya conozco quién, conozco el ángulo y conozco el radio, pues puedo hallar este arco de aquí. Ojo, y como este arco de aquí, muchachos, mide lo mismo que este arco de aquí, pues ahorita puedo reemplazarlo en la otra fórmula. Porque de aquí yo ya conozco este, conocería este, entonces ya despejo este. Esa es la estrategia en estos ejercicios, saber relacionar las cosas. Si yo sé que S1 mide lo mismo que S2, pues ya tengo básicamente todo ganado, porque al fin y al cabo van a medir lo mismo. Entonces S1, ¿cuánto va a medir? Porque, Teta 1 que va a ser 20 6,25. radianes, porque los arcos miden lo mismo. en fin. ¿Qué es esto? Bueno, les voy a volver a hacer los dibujos rápidamente. Entonces tengo aquí uno de 25, o sea, de 12,5 centímetros de una vez. Este es el radio de la grande y el radio de la pequeña es 6,25. Les había dicho que nos daban el arco de aquí y ese arco lo llamé S1. Este arco de aquí, que es más pequeño, lo llamé S2. ¿Listo? El ángulo de aquí lo llamé θ2 y el ángulo de aquí θ1. ¿Listo? Entonces, digamos aquí, S1 es lo mismo que tener θ1, que es 20 radianes, multiplicado por 6,25 centímetros, ¿no? Entonces, al meter eso en una calculadora, 20 multiplicado por 6,25 me queda entonces 125. S1 mide 125 centímetros. Profe, ¿y Eh, eso es una fórmula o usted la dedujo? recuerda que la fórmula es arco es igual a θ por el radio. Es la fórmula que les acabé de dar.
Entiendo. ¿Y me podría decir por qué son 20 radianes? Porque mira que nos dicen que, que la rueda delantera rota 20 radianes. Listo. Bueno, entonces ya tengo esto, entonces yo ya sé que S2 va a ser igual a teta 2 multiplicado por el radio 2. Pero yo sé que S2 es igual a S1 porque al fin y al cabo las bicicletas pues van a rotar lo mismo, pues porque están pegadas y todo el cuento. Esto va a medir lo mismo que esto, o sea que yo puedo decir 125 centímetros es igual a teta 2, que no lo conozco, pero yo sí conozco R2. ¿Quién es R2? 12,5 centímetros. Pues porque 25 dividido 2 da 2,5. Paso a dividir esto y me quedaría entonces que teta 2 es igual a ¿qué? 125, 125 dividido 12,5 da 10. O sea que esto es 10 radianes. ¿Listo? Y esta sería entonces la respuesta. O sea, muchachos, hagan el experimento y van a ver que esto de aquí sí mide lo mismo de acá. Pero el ángulo sí va a ser muy diferente. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes cojan una pelota grande y gírenla con una tapita pequeña y van a ver que mientras ustedes esa tapita pequeña le dieron la vuelta, digamos que a ese balón grande, pues solamente va a tomar una porcioncita, una porcioncita. Porque digamos, la tapita mide completamente, mide su arco, o sea, mide todo la circunferencia, digamos que mide 5 centímetros. Y digamos que la circunferencia del balón grande o del plato mide 20 centímetros. O sea que vean que 5 centímetros del plato es solamente una parte de todo el plato completo. ¿Listo? ¿Alguna duda? No. María Fernanda, ¿sí te quedó claro? Es porque, digamos, coge una Sí. tapita y si usted la mide con una regla, no sé, con una regla de esas que se doblan, vas a ver que, pues, digamos que va a medir, no sé, 5 centímetros. Y si usted coge un plato grande y usted le mide 5 centímetros, vas a ver que 5 centímetros va a ser solamente como esta partecita del plato. Vea que los arcos miden lo mismo, o sea, pues todo este es el arco completo. Los arcos miden lo mismo, pero vea que el ángulo es totalmente diferente. Aquí fue 360 y aquí, digamos, fue solamente una parte. Sí, María, Sí, muchas gracias. porque la otra es, por ejemplo, cojan una tapita y el plato. Con una lana, miren cuánto le dan la vuelta a la tapita, a una tapa de gaseosa. Y ustedes eso que la cortan y ya, digamos, le colocan eso en el borde del plato y van a ver esto. Listo, también esa es otra forma. ¿Sí? Sí, María, sí te escuché, solamente que pues trato de decirlo de varias formas porque sé que no es fácil verlo, no es fácil. Yo ya me confundí, porque en las ruedas, pues no se está haciendo esto que se está haciendo. Pues implícitamente se hace, porque al fin y al cabo las ruedas se hacen girar y pues para usted medir cuánto mide ese arco, pues lo haces con el mismo proceso de la tapita y el plato. Es Pero en como fin, si, ya eso es como cuestión de mediciones. Ya eso pues, esto es como lo más que les puedo explicar didácticamente. Traten de hacer el experimento, es lo mejor. Al menos para que no nos quedemos en ese tema. Eh, Luego, ¿cómo podemos pasar de radianes a grados? Es muy fácil. Para pasar de grados a radianes simplemente van a hacer lo siguiente. Multiplican arriba y abajo
multiplican arriba por pi y van a dividir por 180 grados. Entonces grados se me va con grados, se me va el 0 con el 0 y me queda entonces 6 sobre 18 por pi. Le saco sexta, 1, sexta, 3. O sea que me queda pi tercios. ¿Listo? Así se convierte de grados a radianes. Simplemente multiplique arriba por pi y divida por 180 para que no se complique en la vida. Ojo, como dato especial, 0, 90, 180, 270 y 360. Los que ustedes se deben de saber así de una son los notables, 0 grados. 0, 90 es en radianes, pi medios. ¿Listo? Pi medios. 180 es pi, 270 es 3 pi medios y 360 es 2 pi. Listo. Estos digamos que son los ángulos que ustedes se deberían de saber, o sea, saber convertir de una. Ya digamos que el de 45, pues lo pueden hacer con esta misma estrategia o también se lo pueden aprender que es pi cuartos, pues, pero bueno. En fin. Listo. Vean que es muy fácil realmente. Por ejemplo, menos 45 para pasarlo a radianes es también muy fácil. Menos 45 grados, lo multiplico por pi y lo divido sobre 180. Esto es como si yo estuviera multiplicando por 1, ¿no? Es como si yo tuviera 3 sobre 3. Es lo mismo, porque al fin y al cabo 180 y pi representan lo mismo, solamente que en distintos sistemas, ¿sí? En en distintas métricas, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ya ustedes simplemente simplifican aquí, grados se me va con grados, les sacan quinta o meten eso en una calculadora y pues les va a dar. Tiene que llegar a menos pi cuartos. Listo. Ahora, para pasar de radianes a grados, muchachos, se hace el proceso inverso. Si a mí me lo dan en radianes, simplemente voy a multiplicar por 180 grados y divido por pi. Se me va con pi, y pues ya hago las operaciones que me quedan ahí. Listo, no hay ningún problema. Y lo que les dé, muchachos, vean que es muy fácil. Entonces, la fórmula es, para pasar de grados a radianes, multiplicar por pi y dividir por 180. Y para pasar de radianes a grados, van a hacer básicamente lo inverso, es decir, multiplicar por 180 grados y dividir por pi. Listo, esta va a ser entonces la fórmula. ¿Y de qué sería el ejercicio de Umar? Pues es que igual enseguida vamos a hacer como más ejercicios. A ver, ¿cuál sería? Encuentre la medida en grados y radianes de un ángulo que corresponde a 3/8 de rotación completa del lado terminal de un ángulo. Bueno, entonces vamos a plantearlo. ¿Qué es una rotación completa? 360 grados. Epa. Entonces simplemente me están diciendo que esta es una rotación completa.
pero nos dicen que son solamente 3/8, o sea, nos están diciendo que el ángulo es simplemente 3/8 de 360 grados, ¿no? Entonces es fácil. Si yo quiero conocerla, por ejemplo, si yo quiero conocer, ustedes están en el Éxito, o en Jumbo, o en, no sé, mm, están en Bershka, o o no sé, ¿qué más tiendas hay? Están en Viva, en una librería, están en Alcomprar, no sé, en, en Arturo Calle. Si ustedes quieren conocer, por ejemplo, cuánto es por ejemplo, dicen, que hay una prenda de 80.000 pesos que le están haciendo el 30% de descuento. O sea que ustedes quieren conocer el 70% de este valor. Entonces simplemente multiplican por el 70%, que sería pues, 70 sobre 100. Y pues lo que les dé sería el 70% de la prenda. En este caso, básicamente es lo mismo. Si a mí me dicen, quiero conocer cuánto es 3/8 de 360 grados, simplemente es 360 grados multiplicado por 3/8. Entonces meto eso en calculadora, 360 por 3 sobre 8 y me da 135 grados. Esto pues está en grados porque es más fácil. Pero digamos que ustedes para pasar esto a radianes, simplemente o pueden hacer 2pi por 3/8, simplifican, esto va a ser cuarta y esto una, entonces quedaría 3/4 de pi, que sería lo mismo yo haber multiplicado este de aquí por pi y sobre 180 grados. Tiene que dar básicamente lo mismo. ¿Ok? ¿Listo, Duma? Mira que simplemente uno a veces se deja como agobiar cuando le dicen 3/8 de una cantidad, a veces puede ser como maluquito, pero bueno, en fin. Eh, Luego, un triángulo se llama rectángulo, vamos a hablar entonces de la trigonometría del triángulo rectángulo. Vamos a decir que un triángulo se le dice triángulo rectángulo si uno de sus lados, si uno de sus ángulos mide 90 grados. 90 grados o pi medios en radianes. Como consecuencia, gracias a los teoremas de la geometría euclidiana, ¿sí o no, Valentina? Valentina está por ahí. Eso, Valentina. Gracias a los teoremas de la geometría euclidiana, sabemos que si uno de ellos mide 90, pues los otros tienen que medir menos de 90. O sea que tienen que ser ángulos agudos. Pero bueno, eso es por consecuencia de que la suma de los ángulos interiores mide 180 grados. ¿Listo? Bueno, a unos matemáticos o filósofos hace mucho tiempo, estudiando las propiedades de este triángulo, empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, divido este de aquí, o sea, la medida de esto, lo voy a dividir por la medida de esto? ¿Qué pasa? Me quedaría A sobre C. ¿Sí o qué? Y a eso le llamaron seno de este ángulo de acá, de beta. Es decir, el lado, ojo, el lado que se le opone al ángulo de aquí se le llama cateto opuesto o lado opuesto. Al, al lado que coincide con uno de los rayos de este ángulo, como es B, se le llama cateto adyacente. Ustedes dirán, ¿será que este de aquí se llama también cateto adyacente? ¿Qué dicen ustedes? Este de aquí se llama cateto adyacente.
¿Qué dicen? No, ese es la hipotenusa. ¿Por qué entonces toma el valor de hipotenusa? Se le llama hipotenusa al lado que se le opone al ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces ya este quedaría como la hipotenusa, este quedaría como cateto adyacente y este queda como cateto opuesto. ¿Listo? Y entonces esos filósofos empezaron a jugar con todo eso y llegaron entonces que empezaron a dividir, bueno, este sobre este va a ser el seno y le pusieron así como nombre seno del ángulo al que se le opone a este. Pero como yo pude haber hecho eso, yo también pude haber dividido este sobre este y le llamaron coseno de este ángulo. Pero como pudieron haber hecho eso, también pudieron haber hecho este sobre este y le llamaron la tangente de este ángulo. Y a los inversos multiplicativos, es decir, a la división de este sobre este, pues si era seno, va a ser la cosecante. Y así sucesivamente le empezaron a colocar nombres a todo eso. Entonces vamos a decir que el seno de beta va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cotangente va a ser cateto adyacente, o sea, va a ser el contrario de este. La secante es el contrario de este. Y la cosecante es el contrario de este. Listo, para que se lo aprendan, pues, muchachos. ¿Cómo es la forma de aprendérselo de una forma didáctica? Por ejemplo, escriban eso en el orden que las letras lo dicen. Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante y cosecante. Listo. Después de eso voy a escribir Coca-Cola. Aunque pues esto se los enseñé de pronto en noviembre, pues vale la pena repetirlo para quienes no estuvieron. Entonces voy a escribir Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola se escribe así, muchachos. Coca-Coca. Me equivoqué, muchachos. Hijo de madre, hijo de madre. Ahora voy a escribirlos al contrario. Coca-Cola. Así se escribe Coca-Cola. No, muchachos, me equivoqué, hijo de madre, hijo de madre. Y ya, muchachos, vean que me queda que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y vean que queda básicamente igual. Luego, para ustedes saber es el inverso multiplicativo, o sea, que vean que cuál es el que al cambiarlo se parece. Por ejemplo, sabemos que el del seno es la cosecante, porque vea que es h sobre cateto opuesto. El coseno es es la secante y este es este. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un arco iris. Tanque, saque y saque. Y vea que al usted seguir el arco iris, le va a dar el inverso multiplicativo. Listo. Para que lo tengan entonces en cuenta. Otra forma de aprendérselo, muchachos, es si si mi función trigonométrica empieza por S, pues entonces su inversa multiplicativa va a empezar por C. Y si empieza por C, su inversa multiplicativa va a empezar por S. Esa es como la que yo siempre uso, la que he usado hasta el día de hoy, muchachos. Esa es la que he usado hasta el día de hoy, literalmente. Y eso me ha servido para pasar los cursos de cálculo integral, diferencial, álgebra lineal, geometría vectorial. Listo. Para que lo tengan entonces muy en cuenta. Luego
tenemos identidades de trigonométricas de ángulos notables. Entonces vamos a tener unos ángulos notables, muchachos, que van a ser 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Les gustaría saber por qué se les dice ángulos notables? Pues al menos conocer por qué, al menos uno de ellos, por qué 30, 45, 60 son notables. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿O les gustaría saber cuál de ellos? Estoy dispuesto a cualquiera de ellos, muchachos. No, porque entonces nos llevaríamos toda la clase y pues no es como tan chévere llevarnos toda la clase. El de 45. Ok. Vamos a ver qué pasa con el ángulo de 45. Con un triángulo de 45 grados. Voy a ver si aquí tengo para dibujar un triángulo. No. A ver. En fin, voy a dibujar un triángulo con un ángulo de 45 y obviamente rectángulos. No hay como una definición, David, para que un ángulo sea notable, no. Solamente que ya vamos a ver por qué se les llama ángulos notables. Al menos vamos a ver el de 45 grados. ¿Listo? Entonces, yo sé que este de aquí vale 90 grados, pues porque obviamente como estamos trabajando razones trigonométricas, ustedes saben que el seno y el coseno se definieron para el seno y el coseno y la tangente y todo eso se definió para triángulos rectángulos. O sea que yo puedo dibujar, bueno, aquí uno de 45 y uno de 90 acá. ¿Cuánto mide el otro de aquí? También va a medir 45 grados. Listo. Entonces, muchachos, este lado de acá lo voy a llamar A. ¿Listo? Y este lado de acá va a medir lo mismo. ¿Por qué yo puedo asegurar que esos dos lados miden lo mismo? ¿Será que la compañera Valentina nos puede responder eso? Bueno, yo puedo asegurar eso, muchachos, por un teorema. Pero ¿por qué puedo decir que son ángulos congruentes? A ver, ok. Exactamente, Albeiro. Muy bien, Albeiro. Básicamente vamos a usar ese teorema. A ángulos iguales o ángulos congruentes. Denme un segundito que esto se moje. Vamos a usar simplemente ese teorema que mencionó el compañero Albeiro. Que a ángulos iguales se oponen a lados iguales. Denme un segundito que estoy aquí limpiando. Es decir, lo que me dice el teorema, muchachos, es, si yo tengo que dos ángulos son iguales, miden igual, entonces a esos dos ángulos que miden igual, se les va a oponer lados que van a medir igual. Es decir, ¿cuál es el opuesto de este? Va a ser este. ¿Cuál es el opuesto de este? Va a ser este. O sea que esos dos lados miden igual. ¿Listo? Y por Pitágoras, muchachos, yo puedo decir que entonces ¿cuánto mide este lado? Sería entonces este lado, que sería la hipotenusa, va a medir eh, este al cuadrado más este al cuadrado. O sea, la hipotenusa va a medir raíz de 2 veces a al cuadrado. ¿Sí o qué? Puedo repartir la cosa esa y me queda raíz de 2 por a. ¿Alguna duda hasta el momento? Simplemente he aplicado como teoremas por ahí.
O sea, lo primero que hicimos fue 45 grados y pues obviamente este tiene que ser de 45 grados porque este de 90 más 45 más este de aquí tienen que sumar 180 grados. Despejan cuánto vale el de acá y les tiene que dar 45. Luego, por teorema tengo que a ángulos iguales se oponen lados iguales, o sea que estos dos lados van a medir igual. Y por Pitágoras tengo que este va a medir raíz de 2 por A. Ahora, haciendo muchachos haciendo el seno de 45. El seno de 45, ¿cuánto es? Sería opuesto, que sería A, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2 sobre A. Cancelo y cancelo, y me queda que seno de 45, me queda que siempre es 1 sobre raíz de 2. Racionalizando, me queda que seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Y vean que es básicamente lo que tenemos aquí. Y así sucesivamente, el coseno de 45 va a ser simplemente lo mismo. El coseno es A sobre raíz de 2 sobre A, y pues como el seno de 45, vean que nos dio igual al coseno de 45, o sea que esto va a dar también raíz de 2 sobre 2. Listo, y ya muchachos. Entonces, ¿cuál es? No una definición formal de qué es un ángulo notable, pero sí podemos decir, muchachos, sí podemos decir que un ángulo va a ser notable cuando al ustedes hallar su seno y coseno y tangente y todo eso, queda independiente de las letras, de los catetos, sino que independiente de cuánto mida esto, pues el seno va a ser igual. Y pues es notable porque digamos que se puede hallar a través de teoremas. Un ángulo no va a ser notable cuando, por ejemplo, el seno y el coseno, por ejemplo, de 0.001, esto me imagino que la calculadora lo calcula, pero a partir de métodos numéricos, o sea, no a partir de cosas notables. ¿Listo? Ahora, para quienes están viendo geometría euclidiana y quieren saber por qué el 30 y el 60 son ángulos notables, usen este teorema, el teorema 30, 60, 90. Usando este teorema, van a llegar a estas razones trigonométricas. Y para quienes sean curiosos, pueden consultar ese teorema. Pueden consultar, muchachos, y, y aplicar entonces lo mismo que hicimos con el de 45 grados. En fin, esto se lo tienen que aprender también. Luego tenemos la ley del seno. Ojo, ya esta ley del seno está abierta. Está abierta para un triángulo cualquiera. No tiene que ser rectángulo, ¿listo? No tiene que ser rectángulo. Y me dice que A sobre seno de A, o sea, si yo le saco el seno de A sobre el opuesto, me va a dar lo mismo que el seno de beta sobre sobre el opuesto. Y eso va a ser igual al seno de gamma sobre el opuesto. ¿Listo? Y la ley del coseno, pues me dice que es básicamente la generalización de Pitágoras, de la ley de Pitágoras. Me dice que la ley del coseno es a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado menos dos veces muchachos, menos dos veces este ángulo, este lado de aquí por el segundo de aquí, por el coseno del que se le opone a este. Es decir, si este es mi lado, le saco coseno al ángulo opuesto. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos
Un niño ve un anuncio publicitario en la pared de un edificio con un ángulo de elevación de 15 grados y está situado a 28 metros del edificio. Si el suelo a los ojos del niño es 120 centímetros, encuentre la altura del aviso. Entonces, primero vamos a hacer una ilustración del problema. Listo, una ilustración, una interpretación gráfica de nuestro problema, tratando de ser lo más precisos posibles con la ilustración. Ve qué tan charro. Una rueda infinita. Ok. Entonces tenemos que este va a ser nuestro suelo. Listo. Y nos dice que va a ir un niño. Ojo, voy a dibujar solamente los ojos. Entonces, una bolita y un ojo. Sí, porque realmente no me interesa la otra parte del cuerpo. Listo. Entonces nos dicen que aquí mide 120 centímetros. Listo. Y vio un aviso publicitario con un ángulo de elevación de 15 grados. O sea, ve, y es que vean, no sé si están viendo la reglita, pero cada vez que giro la reglita me dice los grados. Wow, wow, definitivamente lo que es la tecnología hoy en día. Entonces, del ojo al aviso publicitario, lo vio con un ángulo de elevación de 15 grados. Digamos que pues toda esta tecnología sí lo dejan a uno como hacer los talleres con mucha más precisión, pero bueno, tampoco es que sea mucha la diferencia. Entonces aquí pues hay un ángulo de 90, listo, y este ángulo va a ser de 15 grados, ¿ok? Y nos dicen que de aquí hasta aquí va a medir 28 metros. Listo. Obviamente, si de aquí a aquí miden 28 metros, pues de aquí a aquí también van a medir 28 metros. O sea que el cateto adyacente de este triángulo va a medir eso. ¿Listo? Básicamente, ¿qué nos están pidiendo? Encuentre la altura del aviso. Si el aviso está aquí, muchachos, lo voy a hacer de otro color. Si el aviso está aquí, el aviso está ahí, muchachos. Hay que hallar entonces básicamente esta altura de acá. Listo. Pero yo ya conozco cierta parte de esa altura. Yo ya conozco esta altura de acá y me falta conocer esta altura de acá. Listo, muchachos. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, el otro ángulo vale 75, pero vamos a ver si sí es necesario eso. Como aquí estamos trabajando, nos dan medidas en centímetros y nos dan medidas en metros, tenemos que trabajar en una sola unidad. O trabajamos en metros o trabajamos en centímetros. Yo propongo trabajar en metros. Entonces vamos a trabajar en metros. Entonces, ¿cómo convierto 120 centímetros a metros? Hay una conversión muy fácil. Hay una conversión muy fácil. Que si yo tengo 120 centímetros, lo multiplico. ¿Cuánto equivale un metro? Equivale en centímetros. 100 centímetros. Y ya, se me va centímetros con centímetros. Se me da este cero con este cero y me queda 12 sobre 10 metros. Que viene a ser ¿cuánto? 1.2 metros. ¿Ok? 1.2 metros. Mide entonces esta distancia.
1.2 metros. Esta altura de aquí la voy a llamar entonces H o Z. Listo. Entonces, muchachos, ustedes pueden hacer dos cosas ahí. ¿Qué pueden hacer? ¿O qué proponen? Más bien, ¿qué proponen? Usar tangente. ¿Por qué voy a usar tangente? Porque vean, yo conozco este ángulo de aquí, conozco este de aquí y necesito conocer este de aquí. ¿Qué función trigonométrica me relaciona esas dos cosas? Pues me las va a relacionar tangente, porque la tangente es opuesto sobre adyacente, y además yo conozco la tangente de 15. Me queda tangente de 15 es igual a opuesto sobre adyacente. Quedando entonces que z va a ser igual a 28 por la tangente de 15 metros. Y ya, esa es la altura. Pues la altura es. Ahora bien, nuestro valor de interés es la altura. ¿La altura de quién? Del aviso publicitario. Nuestro valor de interés es la altura del aviso publicitario que está dado ¿por quién está dado? Está dado por z más 1.2 metros. Reemplazo, muchachos, y me queda 28 tangente de 15 grados más 1.2 y todo eso multiplicado por metros. Vamos a ver entonces en la calculadora cuánto nos da eso. Entonces dicen 28 por la tangente de 15 más 1.2. Ojo, muchachos, con la calculadora esto nos da 8.70 metros aproximadamente, pues. Listo. ¿Qué más pudieron haber hecho ahí? A ver qué se me puede ocurrir. Pudieron haber usado también la ley del seno. La ley del seno, porque conocen un lado, conocen este, entonces sería, por ejemplo, si yo usara la ley del seno, muchachos, sería seno de este, seno, pero ojo, la ley del seno es seno de alfa sobre el opuesto, seno de beta sobre el opuesto. Ojo, muchachos, para yo usar esta necesito conocer un lado y dos ángulos para yo conocer el otro lado. Pero si yo necesito un ángulo, necesito, por ejemplo, conocer un ángulo y los otros dos lados. En cambio, con la ley del coseno necesito conocer dos lados y el ángulo que se le opone al otro, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, por ejemplo, yo conozco el 15 y me interesa z, o sea que sería z sobre seno de 15 es igual a, ¿cuál uso, muchachos? ¿Este ángulo de aquí o este ángulo de acá? Voy a usar este ángulo de acá que ya me había dicho un compañero que daba 75. ¿Por qué voy a usar ese? Voy a usar ese porque yo ya conozco este lado de acá. En cambio, si yo usara el de 90, no lo puedo hallar porque no conozco ese. Y me quedarían dos incógnitas. Entonces, quedando 28 metros sobre el seno de 75. Despejan z pasando a multiplicar esto y queda que z es igual a 28
seno de 15 grados sobre seno de 75. Y si ustedes suman eso, si ustedes suman 1.2 más 28 seno de 15 sobre seno de 75, les tiene que dar básicamente lo mismo y efectivamente, muchachos, da lo mismo. Listo, ahí tienen entonces dos formas para realizarlo. ¿Ok? Ok, muchachos. Esto es seno de 75 para que no se confunda. Sí, muchas gracias. Ahí tienen entonces dos formas para realizar este ejercicio. Bueno, y ya, eso era este ejercicio. Vamos a ver otro. Creo que este también me cayó a mí en el parcial cuando... Oh, fue pucha. Ustedes me hacen sentir viejo, hombre. No, ¿hace cuánto que vi yo álgebra y trigonometría, por Dios? Eso fue en el 2017-2. Me imagino que muchos estaban que en décimo. No, muchachos, yo ya estoy viejo. Qué horror. Entonces, básicamente, ¿qué nos dicen aquí? En un tramo de la carretera llano se desea construir un túnel. Entonces, ustedes saben que un túnel se construye atravesando una montaña. A través de una montaña. Para determinar la longitud del túnel, o sea, cuánto debe de medir este túnel, ¿sí o qué? Listo. ¿Cuánto debe medir ese túnel? Un topógrafo ubicado a 118 metros del extremo del túnel, vean que está ubicado a 118 metros de este extremo, mide un ángulo de 82.6 al otro extremo del túnel. O sea que vean que aquí nos dicen que este ángulo de acá mide 82.6. Y está ubicado a 64.6 de ese extremo. Entonces determinen la distancia del túnel y los ángulos, estos ángulos de aquí, B y C. ¿Ok? Entonces, aquí no podemos usar funciones trigonométricas, muchachos, porque no estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues puede ser rectángulo, sí, pero puede ser, no nos lo aseguran. Entonces tenemos que hacer otras cosas. ¿Qué podemos hacer entonces? Conozco dos lados y un ángulo. ¿Qué puedo aplicar? Y deseo conocer este. Coloquémosle nombre a esto. A mayúscula se le va a poner A minúscula. A B mayúscula se le va a poner B minúscula. A C mayúscula se le va a poner C minúscula. ¿Listo? Entonces necesito conocer quién es A. ¿Qué puedo usar? A ver, yo leo el chat. Ley del coseno. Ok, ley del coseno. ¿Alguien propone alguna otra cosa? Recuerden que para yo hallar un lado por método de ley del seno, tengo que conocer dos ángulos. ¿Será que yo conozco de aquí dos ángulos? No, no conozco dos ángulos, entonces, pero sí conozco el ángulo al cual se le opone y además conozco los lados, los otros dos lados. O sea que lo que dice el compañero Albeiro tiene toda la razón. Vamos entonces a aplicar ley del coseno. Entonces, la ley del coseno es A al cuadrado es igual a B al cuadrado, que sería entonces 64.6 al cuadrado,
más 118 al cuadrado menos 2 veces b, que sería entonces menos 2,64.6 metros por 118 metros. Ojo, por el coseno del opuesto, o sea, coseno de 82.6 grados. ¿Listo? Quedando entonces que a al cuadrado es igual a ¿quién? O podemos hallar de una vez a. A va a ser entonces la raíz de todo eso. O sea, la raíz de 64.6 al cuadrado más 118 al cuadrado menos 2 veces 64.6 por 118 coseno de 82.6 grados. Entonces vamos a sacarle raíz a eso, 64.6 al cuadrado más 118 al cuadrado menos 2 por 64.6 por 118 por el coseno de 82.6. Listo, y eso me da que A es igual a 127.01. Bueno, voy a aproximar eso. La aproximación entonces es simplemente 127 metros. O que muchos profesores les pueden rebajar por no colocar metros. Ahora mi pregunta es, ¿por qué muchachos yo no me quedé con la parte negativa de la raíz? ¿Por qué? Porque realmente yo estoy hallando es la distancia. Y ustedes, por ejemplo, cogen un metro o una regla, nunca van a encontrar menos 5 centímetros, menos 2 metros. Las distancias siempre van a ser positivas. Exactamente lo que dice nuestro compañero el negrito del swing, porque es una longitud. Exactamente. No sé, no sé. A veces cuando digo afirmaciones, me remito a física mecánica y me pongo a llorar. Que, por Dios, ya no me acuerdo de una cosa que tiene que ver con esto. Perdón. Bueno, en fin, es una longitud, muchachos. Por lo tanto, pues siempre va a ser positiva. ¿Alguna duda, muchachos? A ver, menos 2 menos 5. Bueno. Ok. Ahora, para hallar los otros ángulos, este ángulo de aquí y para encontrar los ángulos de aquí, ¿qué hacemos? Efectivamente, vamos a usar la ley del seno. Entonces, simplemente, ¿qué es? Seno de B eh, sobre el opuesto, que sería 64.6, esa al seno de A, que sería 82.6 grados, sobre lo que mide A, que sería 127, pues con nuestra aproximación. Pasen entonces a multiplicar el 64.6 y queda entonces seno de B es igual a el seno de 82.6 grados que me multiplica a 64.6 sobre 127. ¿Listo? Entonces queda 64.6 que me multiplica a el seno de 82.6 sobre 127. Y esto me va a dar 0.50, 44, 24, 85, 9. Voy a escribirlo mejor. 0.50, 44, 24, 859.
Ahora, esto es el seno de beta, de B, pero realmente me interesa es el ángulo. Entonces aplicamos seno inverso. A mí no me gusta esa notación, Albeiro. Pues eso ya es de gustos y pues de lo que te guste. Pero en mi caso me gusta usar esta. Al hacer seno inverso, arc seno es lo mismo que seno inverso. De seno de B es igual a arc seno, o sea, saco seno inverso en ambos lados. Es como si sacara raíz a una cuadrática, que me queda simplemente x. Entonces, aquí es como si se me cancelaran estas dos funciones y me queda b. B es igual a quién. Y en la calculadora colocan seno inverso de este número de acá. Y esto va a dar 30.29318066 grados. ¿Por qué no me gusta María Fernanda? Albeiro, no necesariamente. Lo que dije ahorita básicamente, si ustedes tienen dos lados y un ángulo, usen coseno. Y si ustedes conocen un lado y conocen dos ángulos, usen seno. ¿Por qué no me gusta María Fernanda? No sé si estás viendo el curso de cálculo diferencial. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted va a derivar una función, por ejemplo, si yo tengo x, que f de x es igual a x a la 2, por ejemplo, la derivada es bajo el exponente y le resto 1 al exponente. ¿Sí o qué? Entonces, mucha gente puede confundirse y decir, ¿será que seno a la menos 1 de x? ¿Será que la derivada de esa función es menos seno, seno a la menos 2 de x por el coseno de x? Pues esto es totalmente falso. Entonces, por eso es que no me gusta, porque puede hacer que la gente se confunda, ¿sí? Digamos, en el cálculo. Aquí no hay ningún problema. Realmente aquí en álgebra y trigonometría no hay problema. En cálculo sí. Y mi profesor de integral también pues nos lo decía mucho, que es muchísimo mejor pues usar arcseno, arcoseno. Pero bueno, son gustos. Imagínense que esta mañana, pensando en este taller, recordé que, por ejemplo, un matemático, no sé si ustedes han escuchado sobre Feynman, Richard Feynman, que fue un físico, desarrolló una notación para seno y coseno, seno, coseno y tangente. Porque miren, muchachos, él decía que él cuando estaba joven, decir, por ejemplo, seno de x multiplicado por seno de x, de pronto los estudiantes jóvenes se podían confundir y colocar s al cuadrado, e al cuadrado, n al cuadrado, x al cuadrado, ¿sí? O sea, pues se pueden confundir muy fácil. Por ejemplo, de que mucha gente diga, bueno, ¿cuánto da esto? Seno. En inglés usan esta notación. Es más, en las calculadoras aparece así, sin, que es sin. Sin of x. Listo. Y entonces si ustedes lo dividen por ejemplo, seno de 2x, queda entonces que un estudiante de bachillerato puede confundir eso y hacer esto y quedando un medio. Cuando eso pues no se puede hacer.
Exacto. Entonces, él desarrolló una notación y así como la raíz cuadrada de x, nosotros la escribimos de esta forma y nosotros no tenemos problema con eso y no cancelamos x, no, Eric, eso no se puede hacer. Entonces, él desarrolló una notación, aunque no es común. Y es que, por ejemplo, seno de x se puede escribir como sigma de x. Por ejemplo, el coseno, no me acuerdo cómo era el coseno, pero la tangente de x era dizque la tau, la letra tau de x. Muy bacana, muy bonita, ¿para qué? No me acuerdo cómo era el coseno, creo que era... Ah, no, no, bueno, no me acuerdo. O creo que era esta así. Ojo que esta no es raíz, pero bueno, en fin. Es muy interesante también leer eso. Eso lo pueden leer, ¿saben dónde, muchachos? En Instagram hay una página muy interesante que se llama dizque Fermat's Library. Por ejemplo, eso está aquí en las historias de ellos. Ojalá pues la pueda encontrar porque sí se las quiero mostrar. Véalas acá. El seno de un ángulo teta se puede escribir como sigma, pero alargadito de teta. El coseno se puede escribir como, esto es gamma, creo, gamma, pero alargadito este palito. Y la tangente como tangente, pero alargadito este. Pero bueno, eso es como notación. Vea lo que dice la historia. Sí. Que por ejemplo, cuando él tiene seno de f, a él se le parece, ajá, a él se le pareciera como tener la multiplicación de estas letras. Y pues cuando es algo totalmente falso. ¿Sí? Eso es lo que decía pues Richard Feynman. Y a mí, pues, y a mí, cuando estaba pues empezando con todo esto, también yo me confundía. No sé ustedes, ¿será que ustedes también pueden tener la misma confusión? Pero no importa. Eso pues se les quita con el tiempo. Y para ustedes hallar el otro ángulo, simplemente cogen, pues bueno, simplemente es A, A más B más C igual a 180, despejo C y queda que C es 180 menos los otros dos ángulos, que sería 82,6 menos 30,29,31,80,66. Hacen esa resta y lo que les dé pues es este ángulo. Y ya, eso es todo. ¿Alguna duda, muchachos? Ok. Vamos a ver qué más tengo aquí. Ya de este parcial ya lo acabamos porque el otro es una identidad y este de aquí, que esto lo vamos a trabajar mañana. Y este lo vamos a trabajar mañana. Entonces vamos a ver. ¿Alguien tiene algún ejercicio que quiera colocar o busco otro? Hola, muchachos. ¿Alguien quiere colocar algún ejercicio? Ok. Entonces vamos a hacer este de aquí. Este de aquí también aparece en un parcial. Entonces no hay lío con eso.
Si en este momento en nuestro público hay alguna estudiante que es madre, pues aprovecho y también pues, le deseo un feliz día de las madres. Pues ya está muy tarde, pero bueno, que no se pierdan las costumbres, ¿sí o qué? Al menos saber y reconocer lo bonito, pues, eh, del papel que ustedes desempeñan en la vida de los hijos. En fin, continuemos. Igual también un saludo para sus mamás, queridos estudiantes, no solamente las estudiantes que aquí que sean de pronto madres, sino también a ustedes, a sus madres, salúdenmelas. Bueno, un avión está volando alejándose de un observador en tierra a una razón constante, manteniendo una altura de 6.000 metros. En cierto instante el observador mira el grado de elevación, que es de 45, 15 segundos después es de 30. ¿Qué velocidad está volando el avión? Entonces, muchachos, lo mismo, un dibujito. Entonces tenemos aquí nuestro observador. Listo, nuestro observador va a ser este puntico. Ok, entonces en un instante el avión puede estar, por ejemplo, no sé, vamos a ver, ¿dónde da 45 grados? Más o menos el avión va a estar por acá. Listo, el avión va a estar ahí. 15 segundos después va a estar a 30 grados. Pero pues no me importa tanto las medidas. Realmente necesito un dibujo muy legible porque lo vamos a pintar bastante. No, listo. Y en cada instante de esos muchachos, en cada instante, va a haber una altura de 6.000. Ok, entonces tenemos eso. Tenemos entonces que un avión está alejándose de un observador, mantiene una velocidad constante, manteniendo una altura de 6.000 metros. Entonces yo sé que esto de aquí va a valer 6.000 metros. O 6. Listo. Ahora bien, conozco que inicialmente esto va a medir 45. Vamos a decir que ese ángulo que está en rojo va a ser de 45 para no saturar el dibujo. Y el otro va a ser de 30 y lo voy a hacer de otro color. Beta va a ser de 15, de 30. Listo. Conozco esas alturas y ya, no más. Nos piden a qué velocidad está volando el avión. Cuando yo escuché este ejercicio por primera vez, cuando el profesor lo hizo, literalmente yo pensé en mi cabeza, esto es como si me dijeran, bueno,
Si una hormiga se mueve a 1 metro por hora, ¿cuánto mide la masa del Sol? Literal. Así me lo pensé yo. Pero vamos a ver que no es tan difícil. Simplemente que hay que usar esta fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. El tiempo simplemente son 15 segundos. O sea que ya nosotros sabemos que t es igual a 15 segundos. Listo, 15 segundos. Necesitamos hallar la distancia. O sea, cuánto mide esta distancia de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de la trigonometría. ¿Ok? Este va a ser mi beta y este de aquí va a ser mi alfa. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué podemos hacer? Triángulo isósceles, porque este mide 45. Pero sería con este. Porque, a ver, en este momento se me viene a la cabeza, ¿qué tal, por ejemplo, si hacemos para hallar este cateto de acá, sería usar tangente. Tangente de 30 es lo mismo que tener 6.000 metros. A ver aquí en qué unidades dan las respuestas, en metros sobre segundos. Ok. Sobre este lado de acá completo que lo voy a llamar X. Despejo X y me queda que X es igual a 6.000 metros sobre la tangente de 30. Entonces yo ya conozco todo esto completo. Ahora me interesa a ese tramo completo restarle este tramo de acá. ¿No sería muy interesante? Exacto, que serían 6.000. Pero eso nos va a dar negativo. Ok, vamos a ver. 6.000 dividido la tangente de 30. Menos 6.000. Eso me da, no nos da negativo. No. ¿Qué hice entonces, muchachos? Pues porque es que siempre que lo hago, siempre me complicaba mucho con esto. Y hoy, no sé, hoy estaba como inspirado. X va a medir todo esto. Pero a mí me interesa, muchachos, es conocer esta distancia de acá hasta acá, que la voy a llamar Y. A mí me interesa conocer Y. Y es toda esta distancia completa, la verde, menos esta distancia hasta aquí. ¿Sí o qué? ¿Estamos de acuerdo? O sea, voy a hacerlo aquí. Tengo que esto mide X, todo esto va a medir X. Y a mí me interesa conocer el tramo que está en verde. Y yo conozco cuánto mide completo y además conozco cuánto mide de acá a acá. Pues esta medida que voy a señalar en azul es simplemente esta completa menos esta de acá, ¿sí? O sea, yo puedo decir que esto va a ser que Y, que es lo que me interesa, es igual a 6.000 tangente de 30 menos lo que me dé aquí por el teorema que les dije ahorita. A ángulos congruentes, vean que alfa mide lo mismo que este, se le oponen lados congruentes, o sea, a este se le va a medir lo mismo que este de acá. O sea, a este de acá va a medir esto. Y este de acá va a medir lo mismo que mide este de acá. Entonces yo puedo decir que estos son 6.000. Si meten eso en la calculadora, les va a dar 4.900
4.392.30, 4.845 metros. ¿Alguna duda de lo que hice, muchachos? Esto salió supremamente fácil. Y yo puedo usar esa razón trigonométrica gracias a que acá hay un ángulo de 90 y acá hay un ángulo de 90. Ahora, yo ya conozco entonces esa distancia que estábamos buscando. Entonces, ¿ya quién es la velocidad? La velocidad es igual a 4.392.304.845 sobre metros sobre 15 segundos. Entonces, divido lo que nos dio sobre 15 y nos queda que la velocidad es igual a 292.820323 metros por segundo. Ay, muchachos, cuando yo hice, pues cuando mi profesor lo hizo muchísimo más difícil. Y aquí lo hicimos ni siquiera en 2 pasitos, en 3, ¿ah? Y eso que en este paso solo copié la fórmula, ¿ah? En 4 pasitos hicimos esto. Por Dios, muchachos, qué sinvergüencería. ¿Ah? 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 Porque, ¿qué pudieron haber hecho ustedes? Pues, por ejemplo, si conocen esta altura, a ver, ¿qué se podría hacer, por ejemplo? Hallar este cateto de acá. Hallar este cateto de acá. Luego, con este cateto de acá, usan ley de seno, coseno para hallar esto de acá. ¿Listo? Entonces, vea que siempre era más horrible. Wow. Estoy anonadado. Wow. Wow, wow. Wow. Definitivamente wow. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? Pregunten así. Bueno, ya como se me acabaron los ejercicios, les voy a mostrar dónde se puede aplicar esto, digamos, en la geometría vectorial. ¿De dónde saqué que María Fernanda? ¿Cuáles valores? ¿Cuál de todos? Por ejemplo, esta altura ya no la daban, 6.000. Esta altura de aquí ya no la daban, que era 6.000. Esta otra altura ya no la daban, que era 6.000. Listo. Bien por ahí. Ahora, ¿cómo hallé yo este cateto completo? Este de aquí. Simplemente yo ya conozco quién es beta y conozco esta altura. Entonces yo sé que la tangente es la que me relaciona este cateto de aquí y este cateto de aquí. Entonces por eso usé la tangente. Entonces la tangente de beta, que es tangente de 30, es igual a opuesto sobre la hipotenusa, sobre adyacente, que es el que no conocemos. Despejo X y me queda esto. ¿Listo? Bien. Ahora, a mí me interesa es esta distancia de acá, esta distancia de acá. No me interesa completa. Entonces yo a esa distancia completa le tengo que restar esta de acá. ¿Cómo hallé esa de acá? Literalmente de la misma forma. Yo conozco quién es alfa. Entonces tangente de alfa, o sea, tangente de 45, es igual a 6.000, o sea, opuesto, sobre este de aquí, que sería Y. ¿Listo? O bueno, llamémoslo, aquí ya llamé a Y este, llamémoslo D. Bueno, llamémoslo Z. Pero entonces despejo Z y me queda que esto es 6.000 es igual a Z, porque la tangente de 45 es 1. Entonces ya, yo sé que si esto vale 6.000 y esto vale 6.000 sobre la tangente de 30, simplemente lo que tenía que hacer
era simplemente a lo que me dio completo le resto este de acá y ya me queda esta distancia. Y ya esa era la distancia que estaba buscando. Y ya. Sí, Marian. ¿O hay alguna otra duda? Ok. Entonces vamos a ver dónde pueden encontrar una aplicación de esto en algo 3D. Vamos a ver pues. Tengo esto de acá. Voy a dibujar un plano, a ver, voy a tratar de dibujar pues el espacio y voy a tratar pues de que sea bastante chévere esta parte 3D.
¿Alguien está escuchando? Ay, muchachos, tenía mi micrófono apagado. Qué pena. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es, esto es un triángulo rectángulo aquí, ¿sí? Solamente que lo dibujé, pues traté de hacerlo lo mejor, pero no tengo como muy buen sentido para el dibujo, mucho de perspectiva menos. Creo que es que si lo dibujo como así me queda peor. En fin, de pronto ustedes me entienden. Esto es un triángulo rectángulo que se supone que debe de salir de la pantalla. Este es el ángulo teta de ese triángulo. Es como si me dieran este triángulo de acá. ¿Listo? ¿Listo? Esta medida es 1. O sea, esta medida de acá es 1. Me dicen, hallen esto que colocan como nombre de z. Hallen esa altura. ¿Cómo hallarían ustedes esa altura si les dan qué? Si les dan lo siguiente, que esto mide 1, no les dan el ángulo, les dan la tangente del ángulo. Pero a esa tangente le colocan un nombre bonito, un nombre elegante, o sea, no es un número. Pues sí es un número, pero digamos que aquí no quiero que sea un número, sino que se las voy a escribir así. Aquí se los voy a escribir así. Si a mí me dan la tangente y me dan el 1, ¿cómo puedo hallar yo la altura? Muchachos. Tangente es igual a seno sobre coseno. Eso nos complica más. Recordemos que la tangente de un ángulo es opuesto, o sea, de z, sobre adyacente. En este caso sería 1. ¿Sí o no? Más fácil. Por lo tanto, podríamos decir que de z es igual a du de f de a, b. Y ya, eso es. De pronto, cuando ustedes estén más grandes, cuando estén viendo cálculo vectorial, le van a encontrar sentido a esto. Pues para quienes lo ven. Listo. ¿Qué significa esta letra fea? Pues elegante, pero que ustedes no entienden todavía. Esto significa la derivada direccional de una función de dos variables en la dirección del vector unitario u. Y eso va a representar la tangente de ese ángulo teta. Es muy interesante, para que lo tengan en cuenta. Y pues esa es como la aplicación que les quería mostrar. No es la gran cosa, pero por lo menos para que ustedes de pronto se vayan interiorizando de que no todo es el plano XY, muchachos. No todo es el plano XY. No todo es no todo es... Es más, realmente para quienes están viendo geometría vectorial, esto tiene algo más chévere aún, que a nosotros nos daban de antemano también un vector U de componentes UX, UY y Z. Ese vector es este de aquí, solamente que pues yo obviamente no los quería confundir ni hablarles de todo esto. Entonces, hablando de vectores directores y todo eso, muchachos, por ejemplo, a mí me interesa conocer el vector director de esta recta en el espacio que pasa por ahí. Entonces el vector director, ese vector director simplemente va a ser UX, UY y la altura. Y la altura. Y esa altura es la que hallamos aquí, que es esta. Pero pues esto es cálculo vectorial esta parte. Esto es, bueno, en fin. Solamente quería como despertarles la curiosidad. Listo, muchachos. Bueno, que tengan entonces una feliz noche ya.